Hola, qué bueno saludarlos. Este es un encuentro muy especial y es para ustedes, los encargados de la seguridad y salud en el trabajo. Esas personas que están comprometidas con el bienestar y la salud de los trabajadores. Este taller que vamos a compartir hoy se llama Pedagogía y Didáctica de Grupos. La idea es que desarrollemos habilidades, capacidades y competencias para acudir a esos llamados que a veces nos hacen, donde nos piden que demos una charla, una conferencia, un taller o cualquier actividad formativa. Entonces, bienvenidos y comencemos. La justificación. La mayoría de los inconvenientes que se encuentran en el desarrollo de una actividad tienen que ver con la ausencia de las competencias y habilidades. Estas, por lo general, se consiguen en el proceso de aprendizaje. Es entonces de suma importancia que nosotros, que ustedes, los formadores, estructuren procesos didácticos que impacten a los aprendices para así lograr los resultados esperados. Los objetivos. Número 1. Conocer por medio de la neuropsicología los procesos mentales involucrados en el aprendizaje. Número 2. Identificar los factores que influyen en la actividad formativa de las personas. Y número 3. Aprender a construir procesos pedagógicos didácticos de alto impacto. Términos y definiciones. Es importante que tengan en cuenta la manera en que estoy presentando este taller, porque de acá se pueden sacar pautas para que sus propios trabajos como educadores, como capacitadores, tengan estos matices que han sido para mí muy útiles en mi experiencia como docente. Como estamos hablando de pedagogía y didáctica, entremos a la definición de los términos. La palabra pedagogía viene del griego paidon, que significa niño, conjugado con ago, que significa conducir. El significado etimológico de la palabra pedagogía está relacionado con el arte o la ciencia de enseñar. Esa palabra viene del antiguo griego paidagogos, que era la responsabilidad que se le entregaban a esclavos muy importantes quienes llevaban chicos a la escuela. Entonces, vemos cómo la pedagogía se convierte en un método para llevar estudiantes al proceso de aprendizaje. Hablemos de la palabra didáctico. También, desde su definición etimológica, viene del griego didactos, que significa enseñando o aprendiendo. Se asocia también con la raíz europea de enstuo, que significa fuerza mental. En este caso es importante reconocer que la pedagogía, si bien nos fortalece en el método de enseñanza, solo la didáctica puede surgir a partir de la experticia en el tema. Esas herramientas las desarrolla con más destreza quien conoce el tema al 100%. Por eso cuando, por ejemplo, un docente de matemáticas, dentro de su formación y dentro de su herramienta, elige un método didáctico, empieza a implementar estrategias pedagógicas para alcanzar los resultados. Hablemos de las estrategias de impacto. Para esta ocasión, estoy trayendo a colación un método que fue diseñado por Elías Elmo Levis desde hace más de 100 años. Ese método se reconoce como el método AIDA. Ese método fue diseñado básicamente en su principio
para procesos de marketing. Pero en este caso lo vamos a traer a los procesos de pedagogía y didáctica. Es muy simple, son 4 pasos. AIDA se conjuga de la siguiente manera: la palabra A de atención, luego la I de interés, la D de deseo y nuevamente al final la A de acción. Entonces, a nosotros como educadores, como formadores, nos corresponde encargarnos que esos estudiantes pongan en nosotros la atención, fijen interés por el tema, luego les entregamos la información para que ellos tomen un deseo y lo conviertan en acción. En el caso de la seguridad y salud en el trabajo, cuando nosotros les enseñamos estrategias de autocuidado, si ellos nos prestan atención y entregan su interés por el tema, logramos entregar la información totalmente dispuesta para que ellos tengan el deseo de cuidarse y tomen la acción del autocuidado. Las estrategias de impacto las podemos dividir en 3. La primera es reconocimiento del grupo y del entorno. La segunda la vamos a enfocar en la captura de la atención con un estilo dinámico. Y la tercera es generar interés por el tema, mostrando por qué es importante. Vemos cómo la segunda y la tercera estrategia están totalmente relacionadas con el proceso de atención e interés que nos invita a desarrollar el método AIDA. Reconocimiento del grupo y del entorno. Es de suma importancia identificar los participantes que van a estar en nuestro encuentro o proceso formativo, para que los temas y los términos que les entreguemos se ajusten al nivel educativo y a las condiciones que ellos tengan para asumir la información. También es importante reconocer por qué están ahí los participantes. Si bien no todas las maneras de invitarlos se propone voluntaria, a veces es de suma importancia entregar la información para que asimilen nuevos comportamientos y conductas que necesitamos a partir de la información entregada. Es importante prestar atención. Los participantes en el proceso formativo se dan cuenta totalmente si nosotros estamos atentos a su presencia y a su participación. Un buen docente, un buen capacitador, reconoce el tiempo como un recurso no renovable y lo administra de una manera responsable para que la información llegue al 100%. Debemos reconocer también la funcionalidad del espacio y ser recursivos. Hay muchos elementos con los que están familiarizados los integrantes del proceso que nos pueden servir como herramientas didácticas para entregar una información más clara y familiar. Como en un principio lo mencionamos, vamos a encontrar desde la neuropsicología el proceso de aprendizaje. Para esta ocasión les traigo un diagrama que ha sido muy útil en mi desempeño profesional para enseñar los procesos mentales básicos. Nuestra conducta y pensamiento funcionan con un estímulo para luego entregar una respuesta. Por ejemplo, cuando algo nos interesa, la respuesta es prestar atención. Ustedes, cuando vayan a entregar la información a sus estudiantes, es importante que les expliquen por qué es necesario que lo aprendan y por qué también es útil para su vida y su desempeño laboral. En el campo de la educación aparece una situación y necesitamos que el estudiante tome una decisión. La situación es la oferta formativa y la decisión es que el estudiante asuma el conocimiento y lo convierta en parte de su conducta en adelante.
Hablemos del proceso mental básico. Toda la información ingresa a nuestra mente por medio de los sentidos. Ahí es donde aparece el término sensación. Los sentidos son básicamente encargados de recibir la información del entorno. Ahí están involucrados el oído, el olfato, el gusto, el tacto y la vista. En los procesos formativos, por lo general, se involucran el oído y la vista. Posteriormente, aparece el proceso que se llama percepción. La percepción es el primer filtro para identificar el estímulo. En este caso, lo que tú le estás enseñando a los estudiantes. Tenemos que reconocer que cuando los sentidos están alterados o cuando una persona no está en las condiciones para recibir la información, la puede tergiversar y entenderla inadecuadamente. Esto puede suceder también porque la persona esté bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva, porque no haya dormido lo suficiente o porque definitivamente tenga una discapacidad que no le permita asumir la información de manera adecuada. Posteriormente se involucra la atención cuando ya tenemos la información en el camino del proceso mental. La atención se encarga de darle la importancia y el valor que necesitamos que ellos incluyan dentro de esos procesos mentales. Luego aparecen los esquemas mentales, que son quienes filtran la información antes de establecer una respuesta. Los procesos formativos que nosotros entregamos tienen como principal propósito generar esquemas mentales a partir de la información que les estamos entregando. Si por ejemplo les estamos dando una capacitación relacionada con el cuidado de la vista, a partir de los sentidos les estamos entregando datos importantes para que cuiden, en este caso, la visión. Si logramos que sea efectivo ese proceso formativo, se va a construir un esquema mental mediante el cual de ahí en adelante las personas van a identificar un riesgo, por ejemplo, como lo estábamos acotando, de perjuicio a su salud visual. Luego, a partir de ese esquema mental que construimos en ellos, lo van a filtrar y van a tomar una decisión distinta, que en este caso sería cuidarse. Si se presentan ante una condición donde haya un químico que pueda afectar sus ojos, él en adelante va a decidir tomar el uso de la protección visual o retirarse de esa tarea para no exponerse. Es importante también entrenar a nuestros estudiantes desde la inteligencia emocional, porque a veces cuando se emocionan mucho olvidan los elementos que les enseñamos y se ponen en riesgo. El término de la emoción es fundamental también en el proceso de aprendizaje, porque cuando nosotros generamos inquietud y ganas de aprender en los estudiantes, ellos se emocionan y se disponen más para aprender los procesos entregados. Capturar la atención con un estilo dinámico. Nosotros no podemos asumir que los entornos de ánimo bajo o los entornos donde no haya dinamismo sean útiles para el aprendizaje. Si bien ya lo hemos experimentado, no hay nada más aburridor que un docente que no tenga dinamismo. Entonces, nosotros podemos asumir que en nuestros espacios de formación se irradie un buen sentido del humor, ojo, sin permitir que se convierta en una recocha. Podemos dinamizar a partir de comentarios o chistes que no ofendan a los integrantes. Dentro de esa captura de la atención es fundamental que te fijes en tu postura. No me parece adecuado que un facilitador, que un capacitador o un docente esté parado con las manos en los bolsillos o utilizando muletillas continuas, rascándose la cabeza o partes de su cuerpo de manera descontrolada,
porque eso va a generar mucha inquietud y también desconfianza en los asistentes. Es fundamental tener una postura de energía y de dominio sobre el tema y sobre la audiencia. La voz y las palabras. Es fundamental entrenarnos para tener un mensaje claro a partir de una construcción vocal. El entrenamiento se va adquiriendo con el tiempo. La experiencia te va otorgando la facilidad de expresarte. Y las palabras se construyen a partir de la preparación, teniendo lecturas constructivas para tener unos términos que se aproximen directamente a la necesidad que tenga la audiencia. Cuando entramos a espacios de capacitación donde nuestra voz no alcanza a llegar a todos los asistentes, es bueno utilizar herramientas que amplifiquen ese efecto y también verificar si a los asistentes que están en la parte de atrás de los auditorios les está llegando la información adecuadamente. Cuando utilizamos un estilo dinámico en la formación, hacemos que dentro de los cerebros de los asistentes se liberen noradrenalina, dopamina y serotonina. Esos neurotransmisores hacen que el ambiente sea cómodo, práctico y divertido. Por tanto, el cerebro se dispone a aprender más fácilmente. Promover la participación de los asistentes. Acá estamos viendo un ejemplo de un proceso inadecuado de formación, donde el docente está colocado de espaldas a su estudiante y el estudiante está levantando la mano para opinar desde hace mucho rato. Muy seguramente este estudiante se va a retirar del espacio de aprendizaje. Si no lo hace de forma física, lo hace de forma mental. Y ahí es cuando pierde tiempo el estudiante y pierde tiempo también el docente. Es importante estar mirando la audiencia de manera continua, haciéndolos que participen, hacerles preguntas relacionadas con escenarios particulares del tema que les estamos entregando, abrir espacios para debates, valorar los aportes que todos entreguen. Podemos incluso generar situaciones ficticias donde ellos puedan relacionar la aplicabilidad del mensaje entregado. Esto está también relacionado con el mensaje inicial, que es el método AIDA. Cuando tú promueves la participación de los asistentes, estás promoviendo la atención, el interés, y muy seguramente ellos van a obtener un deseo y posteriormente van a tomar acciones para implementar lo que tú les estás enseñando. Tengan cuidado con el estilo retrógrado. Ese estilo de ponencia magistral ya no es adecuado, porque estaríamos perdiendo tiempo muy valioso. No podemos asumir que somos los dueños del conocimiento. Tenemos que permitirle al estudiante que participe, incluso que ponga en duda los conceptos que estamos llevando. Y si es del caso y tenemos que corregir o corroborar alguna información, hacerlo de la manera más humilde y responsable para que los estudiantes entiendan que también ellos son muy importantes en esta participación del proceso de aprendizaje. Apertura a la innovación. Tenemos que adquirir de manera constante herramientas y desafíos. Recordemos que cada uno es experto en un tema específico. De acuerdo a eso, es fundamental que los asistentes reconozcan en ti la confianza que tienes respecto al tema. Y esa confianza solo se logra con una preparación juiciosa y citando fuentes fiables. No es adecuado que un docente o un educador deje la preparación de un taller o de una capacitación para última hora. Eso lo identifican los estudiantes de manera inmediata, perdiendo en ti credibilidad y respeto. Procesos físicos y mentales en el aprendizaje. La atención filtra la información recibida, precediendo y desempeñando un papel fundamental en la percepción, la acción y la memoria.
Es por eso que también tenemos atención selectiva. Nosotros prestamos más atención a los elementos que consideramos útiles e importantes. Cuando dedicamos nuestra atención porque algo nos parece útil e importante, se fortalece un proceso que se llama sinapsis. La sinapsis, como lo mostramos acá en este pequeño recuadro, es la conexión entre las neuronas. Cuando nosotros activamos la emoción de nuestros estudiantes y los hacemos interesar por el tema, dentro de esa conexión neuronal se van a abrir unos pequeños vasos que se llaman dendritas. Esas dendritas se abren como cornets para que circule más rápido la información y el proceso de aprendizaje sea más efectivo. Debemos reconocer también que la atención sostenida solo puede mantenerse durante periodos cortos de 15 minutos. Por lo general no superan ese tiempo. Posterior a esos 15 minutos, debemos desarrollar alguna actividad lúdica o dinámica para que se oxigene el proceso mental y la sinapsis vuelva a retomar. En este caso, para esta capacitación que les estoy dando, estoy excediendo ese tiempo de los 15 minutos, pero tú la puedes tomar en 2 lapsos. Continuemos. Acá les estoy presentando una gráfica de cómo es el ciclo atencional, donde tú llegas a hacer la presentación y aparece en el minuto número 1. De acuerdo a cómo manejes el tema y cómo te presentes y empieces a dominar el grupo, esa atención va a subir hasta un nivel alto, de manera casi inmediata, antes de los primeros 5 minutos, y se va a sostener hasta 15 minutos. Luego va a tener una caída que es natural. Esto se ha logrado identificar con investigaciones muy profundas y juiciosas de la Universidad de Oxford y Cambridge, donde ellos identificaron que este tiempo es el intervalo medio establecido para que la atención se caiga. Pero ahí aparece el reto, el desafío para el educador. Ahí es donde aparece realmente la dinámica, donde aparece realmente la pedagogía y la didáctica, porque asumimos dinámicas de activación mental, reactivamos los procesos sinápticos y fortalecemos el impacto, generando nuevamente una atención alta en nuestros procesos. Es bueno reconocer contenidos de la web que nos pueden servir como dinámicas de activación mental. Pueden ser pequeños juegos que no tarden más de 3 o 4 minutos, donde los participantes se involucren y cambien un poquitico la tónica de la actividad, se oxigenen mentalmente y puedan tener más disposición. Continuemos. Recursividad. Reconozca los elementos físicos con los que estén familiarizados los asistentes y empléelos como un ejemplo didáctico. Por lo general, los asistentes en un centro de trabajo o en un centro académico reconocen elementos con los que se relacionan de manera continua. Debes de desarrollar actividades donde los puedas involucrar y eso va a hacer que la conexión familiar del elemento con el aprendizaje fortalezca la estructuración de los esquemas mentales. De aquí también se ve lo útil de las dinámicas de activación mental con los elementos de recursividad que puedas obtener. Es fundamental generar ambientes de armonía. En mi caso, cuando trabajo temas relacionados con salud mental, que es mi especialidad, genero un ambiente con música suave, donde el mensaje de la música esté relacionado con el tema que voy a empezar a dar. Esa música la pongo cuando los estudiantes están entrenando y están ingresando al espacio de aprendizaje para que cuando tomen su asiento estén escuchando esa música o, por qué no, viendo un pequeño video en la pantalla donde lo voy a presentar. Cuando ocasionalmente no tengo el espacio para una pantalla, por lo menos desde un elemento que me ayude a reproducir el sonido, pongo una música que ambiente el espacio. El juego y su relación con el aprendizaje. En este pequeño retrato vemos cómo los pequeños cachorros de león aprenden sus mecanismos de defensa a partir del juego.
De ahí que la mayoría de las especies animales, por medio del juego, desarrollan sus habilidades básicas de supervivencia. Cuando nosotros incluimos el juego en una actividad formativa, hacemos que el cerebro se sienta atraído por esa actividad y de la misma manera que estos cachorros aprenden habilidades de supervivencia, las personas que asisten asuman lo que les estamos enseñando como una habilidad también útil para su supervivencia. Características de un excelente expositor. Hay una frase que quiero que guarden en su mente y es la siguiente: la palabra enseña, pero el ejemplo educa. No podemos pretender que si en el caso de enseñar elementos y acciones de protección personal, seamos nosotros los primeros que fallemos en esa actividad de autocuidado. Es de suma importancia mirar a nuestro interior, identificar qué elementos debemos corregir dentro de nuestra conducta para dar un buen ejemplo a quienes nos están prestando atención en un proceso académico. Para eso es de suma importancia establecer estilos de vida saludable, hacer deporte, alimentarse bien, dormir lo suficiente y tener una actitud positiva ante la vida y ante las condiciones que se puedan presentar. Esto está totalmente relacionado también con el método AIDA. Recuerden, atención, interés, deseo y acción. Cuando somos un buen ejemplo, nos van a prestar atención, luego al tema que les ofrecemos van a dedicar su interés y ellos, a partir del ejemplo que les estamos dando, van a tener un deseo y van a tomar una acción. Esta pequeña imagen muestra el ciclo de la experticia que se adquiere al momento de preparar positivamente una buena capacitación. Si tú quieres un alto impacto, debes tener un manejo adecuado del tema. Para tener un manejo adecuado del tema, debes tener una muy buena preparación. Eso te va a otorgar confianza y esa confianza te va a permitir generar un gran impacto. Y así sucesivamente te vas volviendo un experto en preparar temas y en impactar personas con actividades formativas, didácticas y pedagógicas. Evaluación y cierre. No podemos considerar que es suficiente con entregar una hoja evaluable, donde ellos van a depositar información sobre qué elementos adquirieron. Por respeto y por cortesía, es bueno preguntarle a los asistentes de manera abierta cómo se sintieron, qué elementos nuevos adquirieron en este proceso y cómo se puede mejorar. Eso nos convierte en personas humildes en el sentido que el otro va a entender que es un proceso de aprendizaje y que nosotros mismos estamos aprendiendo. Eso va a fortalecer en ellos la atención y va a afianzar los conocimientos adquiridos durante ese proceso formativo. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo en unas nuevas presentaciones. Hasta luego.